Sí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén viendo. Gracias por estar en Hazlo Todo con Amor y por Amor. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, nuevamente tenemos como invitado a nuestro querido amigo y sacerdote, el padre Ricardo Belotti. Buenos días, padre, para nosotros aquí en México. ¿Cómo estás? Buenos días, Marina. Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias, Gusto padre. de compartir contigo y con los que nos vean, que sea de mucho provecho, muy fecundo. Gracias, padre, nuevamente por aceptar la invitación. Gracias, padre. Mira que la inquietud que tenía, bueno, que sigo teniendo, es de que sería un tema muy bonito, una pequeña cápsula, no sé cómo lo correcto para decirlo, padre, pero que nos pudieras formar acerca de esta festividad que se viene de los fieles difuntos. Lamentablemente no se pudo hacer por la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Ahorita es un desafío para nosotros los cristianos, el COVID. Entonces, pues pensé que sería grato saber y que tú nos dijeras, padre, cómo debiéramos vivir ahora nuestra festividad a los fieles difuntos. Ahorita en COVID que estamos, ¿verdad? Que es algo histórico y pues que muchas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos, ¿verdad? Que lamentablemente no pudieron ni siquiera estar con ellos para atenderlos. Así es de que por eso consideré prudente este tema, padre, y quisiera que nos explicaras, pero antes que nada, si pudiéramos ponernos en presencia del Señor, ¿qué te parece, padre, si nos pones en presencia del Señor? Okay. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, envía a nuestros corazones la fuerza de tu amor, el impulso de la vida. Santifícanos, convierte nuestros corazones, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a tener fe en la vida eterna que prometió Jesús y el cual vivió muriendo y resucitando al tercer día. Te pedimos que acompañes a muchas familias que pueden estar transitando este dolor o viviendo este dolor de la pérdida de sus seres queridos, o en esta situación de COVID o anteriormente. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Mira, padre, que quisiera comenzar Sí. haciendo un poco de lectura de la que vamos a tener el día lunes 1 de noviembre en el Evangelio de San Mateo, en donde nos está hablando que dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Haciendo esta pequeña reflexión, me pregunto, las personas que fallecen, padre, ¿están escogiendo ir al cielo o ir al purgatorio o ir al infierno? ¿Cómo es esto, padre? Si aquí está diciendo que veremos dichosos porque verán a Dios, o sea, se está asegurando. Bien, el texto que mencionas es del Evangelio según San Mateo capítulo 5, sí. Versículo del 1 al 12, sí, para padre, que los que van a estar viéndonos puedan buscarlo después. Es una de las bienaventuranzas en la cual Jesús, que invita a la conversión y al cambio de vida, conocerlo, amarlo, seguirlo, y vivir todas las virtudes cristianas, los mandamientos de Dios en nuestras familias,
Pues esto va a ser como la preparación para ir purificando ya desde esta vida toda nuestra visión. No olvidemos que después del pecado original, los seres humanos, todos, tenemos como esta visión borrosa de las cosas. Y tenemos justamente actos de pecado porque se borran justamente. Entonces, dichosos los que realmente encontramos a Cristo y vamos purificando nuestro corazón para que algún día podamos ver a Dios. Esa es la promesa, ¿no? Lo que se conoce en la tradición católica, la visión beatífica de Dios. Vamos a poder contemplar, así como lo contemplan los ángeles. Entonces, cada uno elige, Marina. Dios, si hay algo que nos regaló, fue la libertad. Por eso hay que conocer el bien y el mal. Y ahí están justamente los mandamientos, los valores del Evangelio, en donde decir, bueno, uno quiere vivir según el Espíritu Santo, según la ley de Dios, o vivir lejos de Dios. Padre, y Y escogemos nosotros, es decir, Dios no nos pone en ningún sitio cuando morimos. Nosotros escogemos. Nosotros aceptamos y entonces Dios, en su amor y su misericordia, siempre tenemos que recordar, porque eso lo dijo Jesús también, nuestro Señor, siempre Él va a estar dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros querramos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Ahora yo te dejo hablar. Justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que acá lo pongo, ¿verdad? Va a salir un poco medio como cambiado las letras, pero bueno, es el Catecismo justamente en el número 298, en el número dice, el Espíritu Santo, en el número 298, puede hacer cambiar la vida de los pecadores con su gracia, el Espíritu Santo, y también da vida a los muertos, da vida eterna, como lo expresa San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Entonces, Dios siempre ofrece su perdón y su misericordia, y eso se llama salvación. Esa es la salvación. Padre, ¿y qué pasa si una persona pues no conoció a nuestro Señor, no conoció a Dios, no tuvo la dicha de tener ese cambio en su vida, probablemente fallece? ¿Qué pasa con esas personas? Y también, ahorita que el domingo celebramos el Día Mundial de las Misiones, muchos pueblos, mucha gente no conocen a Cristo y no viven la gracia de Cristo. Tal vez lo pueden conocer por los medios y las redes, digamos, no por películas, pero digamos un encuentro con Cristo, yo tengo que estar dentro de la iglesia. A mí me invitan a un retiro, me invitan a un grupo bíblico, me invitan a una pastoral. Entonces son mucha gente también que tal vez nunca escucharon a Dios o sobre Jesús. Estas personas, Dios también logran la salvación por su conducta moral, por su conducta virtuosa en la educación de los hijos, en ser fieles esposas, fieles esposos. Es decir, Dios tiene en cuenta que, bueno, nadie, como dice San Pablo, le anunció a Cristo, pero por su modo de vivir pueden lograr la salvación, porque Dios escribe en nuestros corazones, está puesto en nuestra vida interior, Marina, la ley de Dios. Y esa ley de Dios nos dice a nuestra conciencia, oye, estás actuando mal, tienes que tomar este camino. Es decir, nosotros tenemos como una voz interior. Esto se llama la ley natural. La ley natural es mucho antes que las leyes del gobierno, las leyes positivas. Y esto está en nuestro corazón, entonces las personas se pueden salvar por su modo de vivir.
Pero en un contexto como México o como mi país, Argentina, en donde sí nos hemos a muchos educado en colegios católicos, sí conocemos la fe, y si no aceptamos a Dios, Dios nos va a respetar. Pero tal vez cambiemos antes de morir, pues no sabemos. Pero Dios salva a toda la humanidad, y los que no lo conocen, ya para terminar, pueden salvarse por su estilo de vida como buenas personas, diríamos, ¿no? Claro. Así es de que, Padre, ahorita pues viene la festividad del día 1 y 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, pero también escucho que dicen Día de los Muertos. ¿Hay alguna diferencia, Padre, en decir Día de Fieles Difuntos, Día de Muertos? ¿Cuál es lo correcto? ¿Y por qué? Lo correcto. Bueno, la Iglesia siempre habla de la conmemoración de los fieles difuntos, que también, pues también se puede decir correctamente, como lo dice el Día de los Muertos, ¿no? Que es el 2 de noviembre. Pero la Iglesia habla de fieles difuntos. ¿Qué significa difunto en latín? Porque no olvidemos que nuestra Iglesia se gestó mucho el pensamiento desde el latín. Difunto significa textualmente el que dejó de funcionar. Clínicamente sería el que ya no funciona su cerebro, su corazón, que es el último que se detiene, los riñones, digamos, los órganos vitales. Pero claro, nosotros no podemos decir, mi tío dejó de funcionar, porque no es una lavadora y no se descompuso el auto, ¿verdad? Entonces, por respeto, hablamos, falleció, murió, dejó de existir, ya no está más con nosotros. Bueno, hay muchas palabras, ¿no? Nosotros nunca decimos, pero textualmente difunto significa eso, el que dejó de funcionar, ¿sí? Entonces, yo prefiero usar esa palabra fieles difuntos, porque son fieles bautizados, pero que ya no son vivos, son difuntos. Y cuando yo digo difunto, automáticamente yo sé que esa persona ya murió. ¿De acuerdo? Pero si decimos Día de Muertos no pasa nada. De hecho, se vende un pan de muertos, ¿verdad? Pero la palabra muerte como que golpea mucho, ¿no? Hace con mucho eco, ¿no? Muy Emocionalmente fuerte, es sí, fuerte, ¿sí? sí. No es que tengamos que cuidarnos de esto, pero decir difunto como que suaviza un poco más también, emocionalmente. Bien, otra Emocionalmente. pregunta. Ah, Padre, igualmente, bueno, pues nos dices, ¿verdad? Que si no tuvo un encuentro con Dios la persona que falleció así, ¿verdad? Pero llevó una vida moral, pues, que da ejemplo, ¿verdad? Da sí, testimonio. Entonces, bueno, pues podemos decir que ya es dichosos, ¿verdad? Porque van a ver el reino de los cielos. sí. Padre, entonces en la tradición que tenemos aquí en México, supongo que nada más es en México, el poner nuestros altares, en las parroquias igualmente se pone un tapete, ¿verdad? Con la flor de cempasúchil que se va deshojando. Todas estas tradiciones que nosotros tenemos son contradictorias con lo que la Iglesia Católica dice. Para nada. Porque esas tradiciones estuvo antes de que llegara la fe a nuestro continente latinoamericano o América, ¿no? Digamos. Lo que la Iglesia fue como aceptando, fue como aceptando todo este respeto, esta veneración que tenían nuestros hermanos indígenas y lo tienen todavía, de colocar los altares. No, y creo que tendríamos que seguir haciendo con nuestros niños, ¿no? Colocar todos estos elementos, las fotos de nuestros seres queridos. No, no contradice para nada la fe católica, porque los elementos que estamos colocando ahí son flores, que es lo mismo cuando estamos en una misa, hay flores. La flor es vida, es perfume, es fragancia. Cuando tú quieres regalar algo a alguien, regalas flores y da alegría. También están las veladoras, que es la luz, representa la resurrección de Cristo. Cempasúchil es una flor que se da en esta época
y el color amarillo es un color alegre, ¿no? Bonito. ¿Qué más tenemos? Las comidas, que muchos lugares como Michoacán, en Oaxaca, y acá también en la Ciudad de México, donde vivimos, muchos van del 1 al 2 de noviembre y se quedan toda la noche acompañando. Yo creo que esto fortalece el vínculo con la persona que ha fallecido y que está ahí, por supuesto muerta, fallecida, pero está ahí sus restos, y fortalece esta unión con ellos en el amor y fortalece a la familia. Y siempre los estamos recordando, hacemos memoria. Entonces, hablar del final de la vida o de la muerte también es hablar de la vida y de una vida después de la muerte. Por eso en un velatorio vamos a ver velas, vamos a ver flores, vamos a ver la cruz de Cristo, porque en Cristo celebramos justamente nuestra propia muerte cuando celebramos la misa. Y ¿qué más tenemos? Música, hay lugares donde llevan hasta el mariachi, ¿sí? Yo creo que Recuerdo que tú viviste en Oaxaca, padre, así es, sí. más o menos hace como unos 20 y tantos años. Sí, del Aproxim- 94, 95, ahí me tocó estar trabajando. ¿Cómo lo eh, viviste? ¿Cómo fue ahí, padre? Esa experiencia. Uy, bueno, fue todo un aprendizaje porque en Argentina no se celebra de esta manera como en México. Ah, no hace nada de lo que nosotros No, no, hacemos. no, nada, no. Argentina, como otros países también, como en Chile, en el sur, ese día vamos a la misa, celebramos, los apuntamos a nuestros seres queridos y vamos al panteón o al cementerio a cambiar las flores, a estar un momento ahí, a hacer una oración, y es todo. Es decir, no tenemos la rica tradición que tiene México, que ya estaba anteriormente a que llegaran los evangelizadores. Entonces para mí fue como descubrir y darle sentido y darle gracias a Dios porque si bien la muerte nos entristece, porque así dice la oración también de la misa, la muerte nos entristece, salud, Perdón. eh, la resurrección que se está ahí celebrando, es decir, estamos celebrando a nuestros seres queridos porque están en la presencia de Dios. ¿Sí? Como tú decías, ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, para mí fue muy bonito, sinceramente estuve muy emocionado, así dije, porque todo tenía sentido. Todos todos los nichos, a ver cómo diría, que todas las tumbas, todas adornadas, todo el panteón, y en la noche se escuchaban los cantos. Seguramente yo celebré la misa porque donde yo estaba, en el seminario, abajo, bueno, porque son muchos cerros, estaba el panteón, entonces nos pidieron la misa, y bueno, si bien nos entristece, pero era alegría y era juntarse con todo y recordar al papá, la mamá, el esposo, los hijos. Es una fiesta muy, muy bonita, no la tenemos que perder y no contradice para nada a la tradición católica. Yo creo que México debe ser de los pocos países que celebran de esta manera, o será el único país. Pues es una tradición muy bonita que tenemos, padre, muy rica, porque efectivamente nosotros seguimos recordando a nuestros difuntos, ¿verdad? Los llevamos en el alma, los llevamos en el corazón, están en nuestra mente, pero los seguimos perpetuando como, pues como la muerte de Cristo, ¿no? Que se perpetúa a través de la Sagrada Eucaristía. Entonces, al celebrar la misa para los fieles difuntos, pues es algo maravilloso y por eso los templos pues están repletos oficiando misa estos días, en donde lamentablemente nuestro ser querido pues probablemente se fue a buscar fortuna al extranjero y resulta que ya no regresó, ya no sabemos nada de él. Entonces ya no sabemos si orar por él porque sea difunto o esté vivo, pero hacemos oración por él Sí. y eso hace que se siga perpetuando la memoria del recuerdo de la persona, ¿no? O Sí, la yo creo persona. que eso es muy, muy cristiano, muy, muy católico, ¿no? Como tú dices, ¿no?
Al principio comentabas que hemos estado en situación de COVID. Yo creo que este año, no sé, me atrevo a decir que van a estar abiertos los panteones y los cementerios, creo, ¿sí? Y si vamos a las parroquias, si apuntamos a nuestros seres queridos, vayamos a la misa, porque muchas veces se apuntan y no aparecen en la misa. Sí, tal vez a veces por el trabajo, entonces cojamos un horario que podamos ir en la tarde o en la mañana, pero vamos. ¿Por qué celebramos la misa? Porque la Iglesia, como también lo dice el Catecismo, en muchos números, habla de que es una larga tradición celebrar oraciones, sacrificios, ayunos por los fieles difuntos, porque celebramos su muerte y su resurrección en la persona de Cristo. No olvidemos que Cristo en la última cena instituye la Eucaristía para perpetuar el sacrificio del altar, y el sacrificio del altar es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo entrega su vida, pero al tercer día resucitó. Y ahí comienza una nueva realidad para la humanidad. La muerte no es lo definitivo, no es el panteón, ni tampoco el silencio de la cripta, sino que es el abrazo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la vida eterna, y Jesús habló mucho de la vida eterna. Si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento no se habla mucho de la vida eterna. El que va a hablar de la vida eterna va a ser Jesús. Entonces, todos sus gestos y su palabra siempre es para que podamos justamente tener esa visión con Dios. Entonces, en la misa se recuerdan a los vivos y a los difuntos, porque el cielo se une con la tierra en el momento de la Eucaristía. Por eso requiere mucha solemnidad, mucho amor, mucho respeto, porque Jesús dijo, cuando se quieran acordar de mí, hagan esto. Tomó el pan y el vino y lo convirtió en su cuerpo y en su sangre. Entonces, la Iglesia Católica, distinto a los hermanos separados, recordamos justamente la institución de la Eucaristía porque recordamos siempre y se actualiza la salvación de la cruz y de la resurrección entre los muertos. Y es la promesa para que también nosotros un día también lleguemos a esa resurrección final, que sería justamente ver a Dios cara a cara. Pues son muchas razones por las cuales uno sigue queriendo conocer más a nuestro Señor, entregarse más a Él, seguirse enamorando de Él, porque Él nos sigue uniendo con esas personas que cuando estuvieron en vida las seguimos recordando. El Señor nos invita a que sigamos recordando a esas personas, ¿no? Ahorita en esta situación, perdón, ¿qué ibas a decir, padre? No, digo, por eso es importante preparar a la persona que ya, supongamos los doctores dicen, miren, no podemos hacer más nada, llévenlo a la casa. Que lleven al sacerdote y que la persona se prepare, porque es algo, la muerte es irreversible, ya lo hemos comentado en otros videos cuando hablamos del duelo. Entonces, lleven al sacerdote y cantemos, recemos, aunque se nos caigan las lágrimas, porque amamos a la gente. Porque eso es muy importante, le da mucha tranquilidad a la persona que se va. Y puede despedirse, puede pedir perdón, pide perdón por sus pecados. Y le decimos, siempre te vamos a recordar, siempre vas a estar con nosotros. Y cada vez te vamos a pedir una misa por ti, para que Dios, en su amor infinito que se manifiesta en Cristo y en el Espíritu Santo, siempre te vamos a recordar. Hay que decirle, te amamos, te queremos, se cierra el libro de tu vida, ya no se escribe más nada, pero ahorita naces a la vida eterna. Y eso quita mucha angustia y mucha tristeza, porque los seres humanos nos angustiamos después de esta vida que hay. Entonces, como tú dices, conocer a Cristo nos ayuda a estar más tranquilos y más serenos para este momento. Pero sí, ibas a decir algo. Ahora, deja recordar que te iba yo a decir, padre. Bueno. Bueno, pues lo bonito de que, pues,
es esto muy natural. Sale como Dios nos va orientando, ¿verdad? Aunque a veces a lo mejor a mí en lo especial no me oriente mucho, pero bueno. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 958, dice que Sí. estamos en comunión con los fieles. ¿De qué manera es como estamos en comunión con los fieles difuntos, Padre? Muy bien, eso es importante porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Ya lo decía San Pablo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros, ¿no? Somos el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos bautizan, sí, por la fe de nuestros papás, y somos injertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene como tres momentos, como tres espacios, podemos decir. La iglesia triunfante, que es la que ya está, todos los que están delante de Dios adorándole, o el cielo. La iglesia purgante, que serían todos los fieles difuntos que están en proceso de purificar sus pecados para poder ingresar directamente ya al cielo. Y la iglesia terrenal, que somos nosotros, que se llama iglesia peregrina. Entonces, cuando nosotros celebramos la misa, celebramos por todos los difuntos, no solamente los que mencionamos. Aunque sea una misa para un solo difunto, siempre hay un momento en que el sacerdote dice, vamos a pedir por los fieles difuntos. Yo hago un momento de silencio. Y sobre todo porque ahora muchos de nuestros hermanos murieron y se fueron por el COVID y no tuvieron tiempo ni de despedirse también de la familia, ni tampoco sabían que iban a morir. Ingresaron al hospital enfermos y salieron difuntos. Entonces hay que pedir mucho, pero yo hago siempre un momento de silencio, es después de la consagración del pan y el vino, que se pide por la iglesia, y después se pide por los difuntos. Todos, todos, católicos, no católicos, y otra religión. Cristo muere por todos, sino no por un grupito. Entonces, ahí se ve el inmenso amor de Dios, y justamente estamos en comunión, así como está la comunión de los santos, también estamos en comunión con los difuntos. Entonces, el vínculo con la persona que falleció, por ejemplo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, sigue la unión por medio de Cristo. Aunque nos pueda difícil entenderlo, pero sí lo tenemos que comprender desde la fe. Por eso, lo que tú comentabas recién, los altares y toda esta festividad, toda esta alegría, es justamente celebrar esta comunión, esta unión común que tenemos en la persona de nuestro Señor. Entonces, ese momento, yo siempre hago silencio en la misa para que cada uno pida en silencio por las personas que quieren pedir, aunque no los nombremos, pero es importante, como dice San Pablo, la fe y la esperanza terminan, pero el amor siempre, y Dios es amor, y estamos unidos en esta comunión porque es el cuerpo místico de Cristo. Pues es una festividad muy bonita, Padre, muy bonita para no confundirla con tradiciones paganas. No nos vamos a meter en eso, pero digo, es muy bonito lo que nos estás diciendo, poder recordar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Yo perdí a mi mamá cuando tenía 9 años, ella falleció cuando tenía yo 9 años. Así es de que de verdad es muy bonito en estas fechas recordarla, bueno, siempre la recuerda uno, ¿no? Pero en estas fechas es como darle un tributo a nuestros seres queridos, ¿verdad? Es darles un tributo y es darles un tributo a su alma. Claro. Ellos necesitan de nuestra oración, Padre. Cuando Sí. la persona se va, Sí. también bueno, pues ahorita lo mencionas, ¿verdad? Va al purgatorio, ¿no? No sabemos cuánto tiempo puede estar ahí. Un día, una semana, un año, no lo sabemos. El tiempo de Dios es infinito, no se sabe. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer oración de intercesión por Exactamente. ellos, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, Padre,
ahí en el 1032 nos habla del purgatorio. Así es. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca? A mí me confunde mucho todavía eso del purgatorio. ¿Podrías hablarnos un poquito? Muy bien. Un poquitito antes, en el 1030, dice así, en el texto del Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. 1030. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros nos hayamos confesado todo eso, morimos imperfectamente, porque, Marina, tengo que decirte algo. El pecado deja moretones y huellas en el alma. Así como cuando uno se pega un moretón que queda varios días aquí en el brazo, en la mano, también el alma queda manchada. Se tiene que ir purificando, así como ustedes las mamás ponen blanqueadores para que quede blanca la ropa, ¿verdad? Así lo mismo es el alma. Por eso el pecado es grave y es malo, porque el pecado sí Dios te perdona, pero queda como no sucia, pero a ver, hay una palabra manchita, ¿no? Sí, exactamente. Una manchita, como un tatuaje, padre, que te lo quieres quitar y quedó la cicatriz. Se puede sacar, ¿no? Sí. Queda, entonces, este periodo, acá dice en el 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, que son estas reuniones importantes de la Iglesia, y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Un poquito más de 1032 dice: desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios, que sería la misa, y oraciones en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda limosna, indulgencia y obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, si nosotros hacemos oración para los vivos, por ejemplo, me dicen: oye, padre, ¿por qué no rezas por mi hermano que está en el hospital? Bueno, hago oración por él, ¿verdad? Por mayor razón también hacemos oración por los fieles difuntos. Necesitan de nosotros, sí. Porque está este periodo, como muy bien lo leímos, lo que es esta etapa de purificación. Tenemos que entrar, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, con esta vestimenta blanca, esa vestimenta del bautismo, totalmente limpios. No sabemos cuánto tiempo, porque nosotros no manejamos la eternidad, porque todavía no hemos fallecido, pero sí, por eso es importante orar por ellos. Sí. Así es. Y ahorita que estamos dentro de esta pandemia, padre, que a lo mejor pues va a haber más visita en los panteones, las personas que no salimos o las personas que estamos en casa, ¿qué es lo conveniente? Okay. ¿Cómo debemos vivirlo? Bueno, como fue durante toda la pandemia y que no pudimos ir a la parroquia, hay que participar en la misa. Va a haber misas en Basílica, en el Vaticano, hay misas en YouTube. Uno participa en la misa como si realmente, y es válido, porque por lo mismo no podemos salir. Y si vamos al panteón, por favor, vayamos protegidos y cuidados. Si todavía esto no ha terminado, entonces la sana distancia, no nos quedemos mucho tiempo, aunque estemos al aire libre, o en las criptas, peor porque la cripta está encerrada. Entonces vamos, hacemos una oración, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y nos vamos. Si vinimos, lo visitamos al ser querido, por favor, tratemos de cuidarnos.
no llevemos comida. Yo recomiendo mejor ir a la misa, que es la mejor comida eucarística que podamos compartir, y ofrecer esa misa por el fiel difunto. Si no podemos salir, hacerlo como lo hicimos hasta ahora. Rezar el rosario, hacer el altar, ¿no? Poner la foto de ellos, las imágenes, y cosas que son de la fe. Las calaveritas, todas esas cosas ya son como, bueno, más tradiciones que refieren lo que nos convertimos, ¿no? En el tema de una calavera, pero no pasa nada, digamos, tampoco, ¿no? Pero que se vea en un espacio esa presencia y esa comunión con nuestros fieles difuntos en la casa. Padre, pues ahora sí que como dice Blaise Pascal, ¿verdad? Que la muerte es inexorable. No sabemos el momento ni a qué hora, y por eso pues es mucho mejor ahorita en vida tener ese encuentro con el Señor. Tratar de, pues no tratar, más bien esforzarnos para llevar una vida virtuosa, así le digo a mi nietecita. Tienes que ser una niña virtuosa como Mamita María, pues precisamente porque aquí en vida podemos escoger a dónde queremos ir. Lo mencionaste hace rato, ¿verdad? Nosotros aquí en vida, con nuestro comportamiento, podemos escoger a dónde queremos ir. Si queremos ir al cielo o queremos ir al otro lado. Pero lo que entendí ahorita es que es también inexorable que tenemos que pasar por el purgatorio. Sí, exactamente. Sí. Excepto una persona que haya muerto ya en vida con olor a santidad, como se dice, ¿verdad? Los beatos, los santos. Por ejemplo, y con esto quiero terminar, testigos de la fe como Juan Pablo II, quien no sabía que era un santo, ¿verdad? No necesitábamos, o Madre Teresa de Calcuta, pero asimismo pueden haber pasado por el purgatorio, no sabemos, pero ya son santos, ya están con Dios. Sí, pero cuando murieron tal vez pasaron, no sabemos, pero yo siempre digo que hay que purificar esa alma, y nuestra oración ayuda a que estas puedan estar. Por eso decimos siempre las almas benditas del purgatorio, porque pues están en ese proceso, ¿sí? Pues hay muchos temas de los que quería yo hablar al respecto, padre, pero sé que pues el tiempo apremia, tienes varias cosas que hacer. Quería que nos hablaras acerca del catecismo en el numeral 1479, que A nos ver. habla de obtener indulgencia de Dios. Padre, no sé si todavía tengas tiempo, si no, mejor lo dejamos para otra ocasión. El tema es grande, es un tema muy bonito, y yo Sí, quiero muy quedarme bonito. con eso, padre, porque es estar haciendo oración. Yo voy a estar muy beneficiada, porque mientras más esté en oración, bueno, pues más cercanía voy a tener a la paz, a la serenidad, a la tranquilidad, a mi propia conversión. Pero tú dime, padre, si rápidamente podrías decirnos. Sí, bueno, en el 1479 justamente habla, dice, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación también, repite lo mismo, son miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ello indulgencias, de manera que se vean libres de penas temporales debidas por sus pecados. Entonces, la indulgencia es ir a la misa, confesarme, recibir a nuestro Señor, su cuerpo y su sangre, y hacer el Santo Rosario por esa persona difunta. Sí, esas son indulgencias. ¿Qué significa? Le va a quitar tiempo de estar en el purgatorio. Ya. ¿Y qué más deseamos, verdad? No sabemos cómo sea. Exactamente. Y cuando ellos estén en el cielo, nos van a ayudar a nosotros, cuando nosotros ya nos toque estar en el purgatorio, con su intercesión, a que nosotros también salgamos pronto de ese lugar o de ese espacio. Claro. ¿Sí? Ellos, porque ya están con Dios, ya son santos. ¿Sí? Es como le pedimos a los santos ahora. Entonces, la indulgencia, que muchas veces se celebra y el Papa lo pide, hay que rezar el credo, participar en la misa, confesar, comulgar y hacerlo
por esa persona concretamente o por varias personas, digamos, ¿no? Esa es la indulgencia. Ay, Indulgencia significa gracias, Padre. como obtener un perdón, una intercesión por ellos, ¿no? Que están en el purgatorio. Bueno, Marina, tendríamos mucho que hacer, tú también tienes mucho trabajo y un gusto, y para que ya podamos hablar en este momento. Ay, te agradezco, Padre. Muchas gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros, por este rato que nos dedicas, que sé que lo haces con mucho amor. Y pues nuevamente gracias, Padre. Te esperamos que no sea la tercera ocasión, no, que sean muchas más. Este es tu espacio, Padre. Y pues a los que nos ven, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Hazlo Todo con Amor y por Amor. No te olvides de compartir si te gustó este video, en donde nos habla acerca de la oración, que es lo más maravilloso, vivirlo de esta forma, de una forma cristiana, no de la forma pagana. No voy a hablar de eso, porque hay muchos videos que hablan de eso, sino que simplemente lo que es el amor, el acercarnos más con nuestro Señor, el irnos purificando nosotros de nuestros propios errores, de nuestros propios apegos. Muchas gracias por vernos. Comparte y no te olvides de darle a la campanita. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Padre, ¿nos quieres dar tu bendición? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor descienda sobre ustedes su amor y su misericordia, y también especialmente a los fieles difuntos, familiares, amigos y de los que no conocemos, que tal vez murieron en esta pandemia. El Señor quede con ustedes. Y con la tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Padre. Que tengas un lindo día. Que Dios te Igualmente. bendiga. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto. Bye. Bye.